Días compañeros y maestro, nosotros somos el equipo 6 y nosotros les vamos a hablar acerca de el tema 2 que corresponde a sondeos y muestreos del suelo. Mi equipo está conformado por Fernando, por Eli, por Nancy, por Abraham y su servidor Ulises. Para empezar, ¿qué es un sondeo? Un sondeo básicamente es el estudio o un proceso el cual se sigue para la extracción o el estudio de algún tipo de suelo, en este caso en las mecánicas de suelos. Los sondeos que se emplean en la mecánica de suelos sirven principalmente para entender, comprender y analizar las características que tienen algunos tipos de suelos. Estos sondeos pues se dividen principalmente en dos: sondeos preliminares y sondeos definitivos. Son los dos tipos de sondeos que existen dentro del área de sondeos en la mecánica de suelos. También existen otros tipos, pero estos ya son como subtipos, los cuales son los sondeos por rotación, los sondeos destructivos, los sondeos a presión y los sondeos de penetración, no mecánicos, mejor dicho. Básicamente, como lo volvió a mencionar, un sondeo es un estudio, un análisis profundo de lo que es principalmente un tipo de suelo, en el cual se extraen muestras a través de exploraciones para extraer muestras de estratos de suelo y así determinar características las cuales sirvan para su estudio y así determinar algunas condiciones con las que éste cuenta. Entonces se hace uso de este tipo de sondeos y, como lo mencioné anteriormente, existen dos principales métodos de sondeo, que son los sondeos definitivos y los sondeos preliminares. Los sondeos preliminares básicamente son aquellos que extraen siempre muestras totalmente alteradas. Y si bien existen diferentes tipos de sondeos, por ejemplo, está el sondeo, el sondeo de pozo a cielo abierto con sondeo alterado, asimismo como el más común o el que más se utiliza, que es el sondeo de penetración estándar, el SPT, que es el más utilizado en México. Existen tipos de este tipo de muestreos preliminares. A continuación haré mención de algunos tipos de ellos. Dentro del área de los sondeos preliminares encontramos a los pozos de cielo abierto con sondeo alterado, los barrenos helicoidales, las perforaciones con posteadora y los asimismo también encontramos los sondeos de penetración estándar, que, como lo mencioné antes, es el método de muestreo de suelo más utilizado en México, por las características y ventajas que este refiere y que este otorga, al ser uno de los sondeos más utilizados, ya que es más económico. No es tan difícil de elaborar, asimismo como el equipo que utiliza no es tan costoso y no es tan difícil de maniobrar. Otro tipo de método de sondeo preliminar está en el sondeo de penetración cónica. Cada uno de ellos, como lo mencioné anteriormente, tiene características diferentes, ya que son aplicados para diferentes tipos de suelo, asimismo como son elaborados con diferentes tipos de... Bueno, se realizan con diferentes tipos de procedimientos y diferentes tipos de maquinaria. Unos se emplean a través de manera mecánica, otros necesitan de ayuda de algunos tipos de máquinas las cuales interfieran para así hacer el trabajo más eficiente y poder extraer muestras, como lo mencioné anteriormente. Los sondeos preliminares principalmente extraen las pruebas alteradas, que son las pruebas alteradas. Ahora pasamos con los sondeos definitivos. Los sondeos definitivos básicamente solo extraen muestras totalmente inalteradas. Extraen muestras inalteradas y algunos de ellos son más costosos, ya que la mayoría de ellos requieren de maquinaria, las cuales es maquinaria totalmente especial para realizar este tipo de sondeos. Dentro del área de los sondeos definitivos tenemos a lo que es el sondeo
El sondeo, bueno, el pozo a cielo abierto con sondeo inalterado, eh, la, la perforación con, con tubo Shelby, o mejor conocido es el método de sondeo con tubo de pared delgada, también conocido como tubo Shelby. Es otro tipo de sondeo definitivo. Posteriormente tenemos al rotatorio de roca. Estos son los tres principales sondeos definitivos, de los cuales se consideran, cada uno con diferentes aplicaciones y se aplican para extraer diferentes tipos de suelos. Eh, Esos son los dos tipos de sondeos que tenemos, sondeos preliminares y sondeos definitivos. Como mencioné anteriormente, cada uno de ellos está constituido por diferentes tipos de sondeos. Y pues al final de cuentas, lo que quieren extraer básicamente son extraer las características a través de, aplicando estos tipos de métodos, extraer las características de lo que son los tipos de suelos, así como composiciones, sus propiedades, su resistencia a la compresión, etcétera. Son algunas de las diferentes características que buscan encontrar al aplicar este tipo de sondeos, ya sea preliminar o ya sea definitivo. Cada uno de ellos, pues, como lo mencioné anteriormente, tiene diferentes tipos, diferentes, diferentes estados en diferentes aplicaciones, ya que, por ejemplo, eh, el pozo a cielo abierto con muestra inalterada pues no es recomendable para extraer muestras muy profundas, pero por ejemplo si usamos un método de muestreo definitivo podríamos utilizar el tubo Shelby o el tubo de pared delgada, que básicamente pues ese nos ayudaría a extraer muestras más profundas y con un grado de peligro, o exponer al que extrae la prueba con un menor rango de peligro. Mi nombre es Fernando Javier Morales Guerrero y les voy a hablar sobre pozos a cielo abierto con muestreo alterado e inalterado. Este método consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que un técnico pueda bajar y examinar los diferentes estratos de suelos en su estado natural, Mm, así como darse cuenta que las condiciones referentes, si el agua contenida en el suelo, excavar un pozo de forma cuadrada mm, o circular de 0,50 a 2 metros por el lado del diámetro a dimensiones suficientes. Examinar y documentar en forma directa los diferentes tipos de estratos y suelos, rocas atravesados en su estado natural, conocer las condiciones de los suelos, darse en cuenta de las condiciones precisas referentes al flujo y contenido al agua de suelos y rocas. Unas son las muestras alteradas. Estas son muestras que pierden propiedades originales al sitio, ya que estas muestras al quererlas sacar, mm, este, se van juntando todos los materiales que se encuentran. Entonces, por eso son muestras alteradas. Se retira la primera capa que se encuentra en el suelo y se deposita aparte en el proceso de muestreo. Nunca se desecha ni se contamina con la que se encuentra más abajo. Otras son las muestras inalteradas. Estas muestras se tratan de forma tal que no se pierda o se conserve la mayoría de sus propiedades. Las muestras se toman con un pequeño aparato perforador equipado con delgados tubos de acero inoxidables para muestrear. Un tipo de muestreador es el de pistón. Este tipo de muestreador te permite la realización de la eliminación de la basura que pueda haber en el fondo del pozo, antes de poder hacer el muestreo. Y los más importantes son los que son ocupados a cielo abierto. Otro tema es la perforación composteadora. A diferencia de los sondeos a cielo abierto, el método de perforación composteadora únicamente permite obtener muestras alteradas.
pero que se basa a saber las características del suelo y la relación que tiene con la cantidad de agua. La forma o distancia entre hélices del barreno a utilizar depende del tipo de suelo. Para suelo arenoso deben de estar más cerradas que para un suelo plástico. Las herramientas antes mencionadas se adaptan en un extremo de la tubería y se le van añadiendo más tramos de tubo conforme a que el pozo se vaya haciendo más profundo y se pueda hacer la perforación con la posterior. Eso es todo. Mi nombre es Héctor Abraham y voy a hablar de barrenos helicoidales y los sondeos de penetración estándar. Los barrenos helicoidales son elementos utilizados en ingeniería civil que consisten en una barra de acero con una espiral o una hélice enroscada en uno de sus extremos. Están diseñados para perforar el suelo de una manera eficiente y hacer cimentaciones profundas o anclajes en el terreno. La hélice en el extremo del barreno permite que ésta se enrosque en el suelo y al girar facilita la penetración y proporcionando una mayor capacidad de carga. Se trata de una barrena en la que al perforar el terreno, la tierra queda extraída por la espiral helicoidal de la barrena, como si fuera un sacacorchos, en resumido. La punta con la que se perfora es una trialeta, la cual puede ser de diferentes tipos para adaptarse al suelo. Este tipo de barreno puede tener varios objetivos, así como pueden ser perfectos para la perforación de terrenos blandos, también pueden ser muy útiles en labores de contención de tierras y prevención de deslizamientos. Ahora, el sondeo de penetración estándar, o SPT en inglés, es una técnica geotécnica utilizada para obtener información sobre las propiedades del suelo en las profundidades, que consiste en hincar una barra de perforación en el terreno utilizando un martillo de impacto y contar el número de golpes necesarios para que la barra penetre una cierta distancia en el suelo. Este número de golpes por el intervalo de profundidad se utiliza para evaluar la resistencia del suelo y otras características. El SPT, ampliamente utilizado en la ingeniería civil para diseños de cimentación, muros de contención y terraplanes u otras aplicaciones. El sondeo de penetración estándar se emplea para recuperar muestras alteradas del suelo, las cuales en el campo permiten identificar tipos del suelo. En el laboratorio permite la identificación de propiedades índice como humedad, los límites de consistencia, la permeabilidad y la comprensibilidad. Buenos días, compañeros, compañeras y maestro. Mi nombre es Nancy Nicole García Cruz y yo les voy a hablar sobre los sondeos de penetración cónica. Bueno, la prueba de penetración cónica o de cono es un invento holandés que se creó a finales de los años 50 y se ha utilizado durante muchos años con el método económico de investigación de los suelos. Esta prueba da una buena imagen de estructura y de capacidad de las diferentes capas del suelo. Se usa globalmente en todas las áreas de suelos débiles donde se ocurren cambios significativos en la carga, debido a la perforación de construcción, etc. La prueba de penetración de cono consiste en que un cono, que tiene la punta en forma de cono, con un diámetro de 36 milímetros, se presiona contra el suelo con una velocidad constante de 2 centímetros por segundo. Para superar la fricción del suelo, pues se necesita una gran fuerza de reacción y por lo tanto la sonda que presiona contra el suelo del camión peso especial. Para esta prueba se ocupa un camión que tiene una punta que con mucha fuerza va penetrando para poder sacar la muestra. Los resultados de la prueba de penetración de cono
se ilustran en un gráfico como la resistencia de un cono horizontal, la profundidad del cono verticalmente. Los sensores de un cono de prueba de penetración de cono miden, además de la resistencia del suelo, la hincación del cono, la resistencia a la fricción, la temperatura del suelo, la conductividad y también la tensión del agua. Para este último parámetro se utiliza el PA21Y y de Keller. Generalidades del ensayo de penetración de cono. El método de ensayo CPT consiste en el uso de una plataforma hidráulica para inducir presión a una punta cónica instrumentada en el suelo mediante varias barras. Mide de forma continua la resistencia de la necesaria para penetrar el suelo, además de una velocidad constante, que es de los 2 centímetros por segundo. La fuerza que actúa sobre el cono se llama resistencia de cono y es el criterio calificador de la fuerza de su suelo. Si se debe controlar el nivel exacto de aguas freáticas, se instala rápidamente el piezómetro para recopilar datos de la presión de agua. Tenemos los penetrómetros estáticos. Estos tienen el grupo de enfoque formado esencialmente por cilindros oleodinámicos. Introduce directamente en el suelo de varillaje de sondeo y el correspondiente émbolo. El instrumento de medición percibe la resistencia de la penetración. Estos datos nos permiten una determinación rápida y fiable de las características geomecánicas. Los suelos sueltos de granulometría fina y media son perceptibles a la penetración estática, al contrario de los sedimentos de grava gruesa y las rocas cementadas, en los que a menudo pues las prácticas pues son imposibles. De ahí tenemos el método dinámico y método estático. Hay procedimientos para hincar los conos en el terreno. Estos métodos se dividen en estáticos y dinámicos. Los estáticos, la herramienta se hinca a presión mediante la superficie con un gato apropiado, y los dinámicos, el hincado se logra a golpes dados por un peso que cae. Estos métodos consisten en hacer penetrar la punta cónica en el suelo y medir la resistencia que el suelo pues nos puede ofrecer. Existen diversos tipos de conos. Dependiendo del procedimiento para hincar los conos es el terreno. Estos métodos se dividen en estáticos y dinámicos, como ya los expliqué. En los primeros, la herramienta se hinca a presión mediante la superficie con un gato, y en el segundo se logra pues a golpes dados para que el peso caiga. En los tipos de conos tenemos el cono mecánico, proporcionado por los cálculos para la cimentación de edificios mediante mediciones de resistencia del cono a intervalos regulares de 20 centímetros. Los más usados son el cono holandés, con un manto cónico, y con Bogeman, con fricción de manguito local. También tenemos el cono eléctrico. Este recoge una información más completa del suelo, permitiendo una mayor clasificación de capas del suelo. También tenemos el piezocono. Recoge datos adicionales sobre la presión intersticial del agua. Luego tenemos los sondeos definitivos. Pues los sondeos definitivos, este es el nivel de sondeo y estudio correspondiente a la fase definitiva de investigación del suelo y rocas, y el diseño determina de la ingeniería, debiendo considerar los aspectos necesarios de carácter tecnológico, económico, y que incluyan los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones y asumir el lugar escogido para levantar la obra. Y este es el más ventajoso, ya que pues nos puede ayudar a conseguir las muestras sin tantas alteraciones y poder realmente ver cuáles son las características del suelo, su resistencia. A continuación mis compañeros les van a explicar los tipos de sondeos definitivos que existen. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth y yo les voy a exponer sobre el tema 2.3.1, que es el pozo a cielo abierto con muestrario inalterado. Este método consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que el técnico pueda bajar, ya que va a examinar los diferentes estados del suelo en su estado natural, así como debe darse cuenta de las condiciones referentes al agua contenida en el suelo. Excavar el pozo de forma cuadrada o circular puede ser de 0.50 metros a 2 metros,
por lado o diámetro, o dimensiones suficientes hasta la profundidad de 5 a 10 metros, si el nivel de agua freática se encuentra en la mayor profundidad para que el técnico calificado pueda bajar directamente. Esto es para examinar y documentar en forma directa los diferentes tipos de estratos y suelos, de estratos de suelos y rocas. También, atravesados en su estado natural para conocer las condiciones de subsuelo. También esto es para obtener muestras del suelo inalteradas, labradas directamente de cada uno de los estratos. Las muestras pueden ser de forma cúbica de 20 centímetros de diámetro al lado. Después de labradas se protegen envolviéndolas en una capa de tela, ya sea manta de cielo, recubierta de parafina y brea en partes iguales, para evitar la pérdida de la humedad de la muestra. O bien utilizar envoltura plástica cuando no se pueda labrar nuestra muestra por falta de cohesión del suelo o por presencia de gravas y boleos o cantos rodados. Siguiente tema para exponer es el 2.3.2, que es el sondeo con tubo en pared delgada. Este tipo de muestradores no es muy recomendable para suelos blandos, ya que conforman alto contenido de agua y arenas, ya que en ocasiones no se logra extraer una muestra saliendo de la superficie sin ella, ya que los muestradores y los métodos utilizados van dependiendo del grado de perturbación que se acepte en nuestra muestra a extraer. Para conseguir que el grado de perturbación sea mínimo, es preciso que el hincado es la toma de muestra que se realice de manera constante en cuanto a su presión, precisión y velocidad. Con el método de tubo en paredes delgadas se utiliza un tubo o un conducto liviano abierto por ambos extremos. Se introduce en el suelo para obtener una muestra y luego se extrae en la cavidad. Si el método se aplica correctamente, se obtienen muestras no alteradas. Algunos tipos de muestradores son el tipo Shelby, que es el más común en cuanto a su uso y tiene una longitud que va desde 80 centímetros hasta el metro y se conecta con la tubería mediante una rosca en la parte superior. El muestrador de pistón es un tipo de muestrador más elaborado que el anterior, ya que esto permite eliminar la basura que se puede encontrar en el fondo del pozo antes de realizar el muestreo, lo cual es muy conveniente cuando son muestradores usados a cielo abierto. El muestrador llamado dispositivo de hincado es por presión de un diferencial que se utiliza cuando no se cuenta con una máquina perforadora la cual aplique mecánicamente la presión necesaria. Este tipo de muestrador utiliza la ayuda de una varilla de perforación y un peso muerto usando gatos hidráulicos. Existen ocasiones en donde los muestradores no son capaces de obtener una muestra o más bien de extraerla hasta la superficie, ya que esto puede ser porque el suelo es muy blando o contenga grandes cantidades de agua. Para salvar este problema, lo que se hace es hincar el muestrador a poca velocidad y con bastante cuidado. Así como también, ya que el muestrador se encuentra lleno de su muestra, se deja reposar un poco para que el suelo se adhiera más al muestrador y después se procede con la extracción. En arenas se encuentran por debajo del nivel freático, se presenta el mismo problema antes mencionado, ya que es lo que hace necesario utilizar procedimientos especiales si se quiere usar este método. Si se tiene que dar la muestra de una cohesión para la muestra, se puede adherir al muestrador y de igualmente conservar su estructura. Ahora les voy a hablar acerca del sondeo rotatorio para roca. Este tipo de sondeo básicamente pertenece al área de lo que son los sondeos definitivos. ¿A qué me refiero con definitivos? Con definitivos me refiero a que este tipo de muestreo, el muestreo por rotación para roca, extrae muestras totalmente inalteradas. Las características de este tipo de muestreo básicamente son en que este se hace con ayuda de barrenos, o mejor dicho, con
perforadoras, con máquinas perforadoras, por lo que podemos decir que este tipo de método no es el más viable, debido a que al emplear máquinas eso eleva su costo, lo que le hace ser un método de muestreo no tan accesible por los costos que genera. Asimismo, pues más que nada la aplicación en donde se puede hacer este tipo de muestreo no es en los suelos que normalmente, pues los más comunes que se ocupan para la construcción, ya que los más comunes que se ocupan para las construcciones son pues semiduro y puede ser duro, pero no en todas las ocasiones. Entonces este tipo de muestreo básicamente está ubicado más para hacerse muestras en lo que son los estratos o en el suelo duro, ya que como su nombre lo indica, sirve para perforar principalmente los suelos que están componidos más por rocas que por algún otro material. Entonces este método básicamente se ocupa para extraer muestras de suelos en suelos principalmente rocosos, como su nombre lo indica. Este tipo de muestreo pues principalmente se ocupan materiales como son la broca diamante o la broca cáliz, las cuales son brocas, como todos lo conocemos, el diamante es uno de los materiales más resistentes que existen. Entonces este es un material, un diamante industrial, el cual sirve para destruir la roca, sino y para poder perforarla. Lo mismo el de cáliz, son brocas las cuales son bastante rígidas, bastante fuertes, elaboradas principalmente pues de materiales resistentes para que resistan la fricción que hace al momento de rotar, y esta también aguante lo fuerte que es la piedra. Entonces podemos decir que el método de rotación para roca básicamente pues se extrae muestras totalmente inalteradas y pues sirve principalmente para suelos con estratos o con componentes rocosos principalmente. En no como tal, no puede ser utilizado principalmente en suelos, por ejemplo, arenosos o con altos concentrados de agua, ya que pues básicamente no tendría chiste aplicar este tipo de sondeo porque el suelo es bastante blando y es difícil de penetrar, sino que este tipo de muestreos se ocupa principalmente este tipo de herramientas para así penetrar o hincar para extraer muestras en suelos muy duros o semiduros. Bueno, por último tenemos el tema 2.4, que es la conservación de muestras. El muestreo del suelo es por tanto la etapa previa al análisis y la determinación de contaminantes. Es probablemente la fase pues más importante para la obtención de datos analíticos que puedan considerarse como seguridad de los datos. Muestran un determinado suelo y un lugar, sino que toda una estratigrafía y metodología relacionada con la heterogeneidad del medio. El muestreo incluye la toma de material que forma el suelo, de modo de tal que tenga de cuenta la variabilidad del mismo, el manejo, el transporte y también el tratamiento de la muestra. Por último, la toma de fracciones por las determinaciones analíticas concretas, las variaciones de la composición mineralógica del suelo, su permeabilidad, la capacidad absortiva de taponamiento, las variaciones de la composición química de los contaminantes en el área, las variaciones temporales de la composición del medio, los errores sistemáticos o esporádicos producidos por el propio muestreo, esta manipulación y el transporte de muestras de laboratorio, los errores de los resultados analíticos producidos por un almacenamiento. Los objetos de estos trabajos de inspección son pues conocer las condiciones actuales del área, las actividades históricamente que ha tenido ese lugar, proporcionar una base para planificar el muestreo de forma correcta y eficaz, prever los medios necesarios para proteger la salud y la seguridad del personal y del medio. Algunos métodos de conservación de muestras, pues tenemos el muestreo al azar. Es probablemente el más simple de todos, pero la selección de muestras se deja completamente al azar y no hay una relación con ninguna variación. Es observada en el suelo. Este método por el que cada muestra o propiedad de un suelo tiene la misma probabilidad de ser tomada y considerada. También tenemos el muestreo sistemático. Como el propio nombre lo indica, el manejo de la muestra debe ser hecho sistemáticamente, por ejemplo a intervalos de cada 5 centímetros, o solo en laderas o en cimas o en montes, o para afincar el suelo que está debajo de cada árbol, etc. Este tipo de muestreo se puede combinar pues con el anterior
que es el muestreo al azar. El muestreo estratigráfico se emplea normalmente en áreas heterogéneas. Para ello se divide el área en partes relativamente homogéneas a las que se les denomina estratos, y en cada una de ellas se realiza un muestreo sistemático o al azar, tomando el número de muestras proporcionadas al área que representó el total. También tenemos el muestreo compuesto. Este se trata de mezclar las muestras tomadas de un área determinada para obtener una sola que presumiblemente presenta el total. Tiene la ventaja de que permite un muestreo mayor sin aumentar el número de análisis. Esto sería por todo de nuestra parte, y tenemos una pequeña conclusión. El saber nosotros los métodos de sondeo y de muestreo nos permite conocer qué vamos a ver allá afuera el día que nosotros nos enfrentemos a nuestro trabajo como ingenieros civiles. Nos permitirá saber de qué está compuesto el suelo, cuáles son sus características principales y a qué nos enfrentaremos con esa calidad y con ese tipo de suelo para nuestros proyectos que tengamos en un futuro. También nos va a permitir conocer el tipo de material que compone el suelo y cómo reaccionará ante las cargas que nosotros le pongamos o nuestros proyectos que tengamos en mente. Eso sería toda nuestra parte. Muchas gracias.